10 de Juan y vamos a continuar en esta serie de discipulado, pero en este tema que hemos estado desarrollando, que es la seguridad de la salvación. Y la semana pasada hablé tocante la seguridad de la salvación, en cómo estamos seguros en Dios a través de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nomás traté con el propósito del Padre, y vamos a estar, o la seguridad que nos da el Padre, y vamos a estar hablando de la seguridad que nos da Jesús y también el Espíritu Santo. Pero quiero que leamos el texto o los textos bases de este tema que hemos estado desarrollando, que está en el capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan, versículo 27. ¿Lo tienen, hermanos? 10:27, mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Cuando leemos esos versículos y entendemos que, sobre todo, que es la voz de Jesús, es Él hablando, no solamente como los demás escritores, como aún Juan, que él escribe este evangelio o este libro, o cuando leemos de Pablo, cuando él escribe sus cartas y leemos de Pablo, aunque tenemos bien claro que sigue siendo Dios hablando a través de ellos o inspirándolos a escribir lo que él les enseñó a través de las cartas y aún en este evangelio. Pero lo que a mí me impacta, y quiero que usted lo entienda en esta noche, o lo entendamos o el amor ya lo entiende, es que aquí es Jesús hablando y asegurándonos nuestra salvación. Para mí es muy importante, hermanos, como pastor y maestro de esta iglesia, es que lo entendamos todos, a pesar de lo que pudimos aprender antes, porque hay personas que aprendimos, yo fui uno de ellos, aprendí en la iglesia, nací en una iglesia, toda mi vida he estado en la iglesia, gracias a Dios, pero aprendí una doctrina donde no era seguro tu salvación. La mayoría de esa enseñanza era basada en obras. Claro, Cristo murió por nosotros, pero ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y dejar de hacer esto para ver si todavía, hasta ese día sabremos si somos salvos. Entonces mucha gente vive su vida cristiana, el tiempo que viva como cristiano, sean 5 años, 10 años, 20, 50, o sea, mucha gente que tiene muchos años en el evangelio, viviendo una vida insegura en su salvación. O sea, no hay seguridad. Yo me recuerdo que simplemente en los trabajos le decían a uno: métate a este tipo de trabajo porque ahí hay, en inglés decíamos job security, seguridad de trabajo. Tú trabajas ahí y tú vas a tener trabajo hasta que te jubiles. Ahora, muchas compañías que así eran ya no son así. Hay muchas que ya no sabes la seguridad de tu trabajo. Y hay muchas cosas igual, ¿no? Muchas cosas de este lado de la eternidad, hablando secularmente, que en un tiempo eran seguras y ahora no es seguro.
O sea, mucha gente ya ni confía en la policía, que deben de ser los protectores de la ciudadanía o de la sociedad. Y desafortunadamente pues ya ni se confía. Entonces, pero una cosa, hermanos, y quiero que quede bien clara, que nosotros sí podemos estar seguros en Cristo. Amén. O sea, que quede bien claro eso, hermano. A pesar de mi condición humana, y quiero que lo entienda porque no es licencia a pecar, y ya lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. No es licencia a pecar. Al contrario, la Biblia está escrita, y especialmente, y aún el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está escrito ordenanzas, mandamientos, estatutos, conducta, una ética de cómo vivir la vida cristiana. Se le dio a Israel una vida o un estilo de vida que ellos deberían de vivir diferentes a todas las naciones de ese tiempo. Ellos iban a conquistar una tierra y la tierra iba a ser para ellos, pero ellos tenían que limpiarla. Ellos tenían que deshacerse de toda idolatría, de todo aquello que ofendía a Dios. Aún, y yo le he dicho muchas veces, aún su estilo de vestir, su manera, su dieta, su comida, su higiene, todo era distinto a las demás naciones. Era un pueblo reconocido. O sea que, como dicen, de lejos se miraba la diferencia de Israel. Igualmente la iglesia, hermanos. Estamos seguros en Cristo. Aquí dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no sé si alcanza a ver eso. O sea, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Repito, mis ovejas oyen mi voz, y aquí está Jesús hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está la clave, hermanos. Oyen mi voz, Él nos conoce, oímos su voz, su palabra, Él nos conoce y nosotros le seguimos, basado en su palabra. O sea, todo lo que está escrito en este libro, nosotros obedecemos. No hay nada aquí que podamos o que debemos nosotros quitar porque no me conviene, porque me es ofensivo, porque va en contra de mis puntos de vista, mis principios, qué sé yo. Creo que no es para tanto. No dice así. Lo único que dice es que nosotros somos sus ovejas, oímos su voz, Él nos conoce y nosotros le seguimos. Confiadamente. O sea, no preguntamos a dónde vamos porque ya sabemos. Confiadamente, porque conocemos la palabra o estamos aprendiendo. Claro, ninguno aquí puede decir yo ya lo logré. Cuando digo ya lo logré, el conocimiento de Dios. Estamos seguros en Cristo, acuérdense. Pero todavía estamos conociendo a Dios cada día. Un día seremos perfeccionados. Un día le veremos cara a cara tal como Él es, dice la Biblia. Un día estaremos en su presencia, gozando de toda su gloria, hermanos. Pero mientras a ti y a mí nos toca, si somos realmente nacidos de Dios, y ahí está la evidencia, que yo no puedo oír otra voz, solamente la de mi pastor, Jesucristo, porque le pertenezco. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano, porque acuérdense que todo, la condición del hombre de este lado de la eternidad empezó por escuchar la voz equivocada, por obedecer a la mentira.
y no obedecer a la verdad. La verdad era que si comías de este árbol, ¿qué iba a suceder? Clase, a ver, ¿qué iba a suceder? Ibas a morir. Esa era la verdad. La mentira era que si comías de este árbol, ¿qué iba a suceder? Ibas a alcanzar sabiduría, ibas a ser igual a... ¡Wow! ¿Y qué se oye más, de verdad, humanamente, qué se oye mejor? ¿Ser igual a Dios o morir? No, pues... Y lo pongo acá a la izquierda, porque... Por oír. Pero un verdadero hijo de Dios, ¿qué va a escuchar, hermanos? Oye mi voz. Y esa es la seguridad, porque yo estoy oyendo la voz de Dios. Estoy oyendo la voz de Dios. Y yo las conozco y me siguen. Y por eso dice, y por eso llega a esta conclusión Jesús. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Wow. Esa es una predicación o una enseñanza expositiva de la Escritura. No le tenemos que hacerle alegorías, no tenemos que hacerle nada, simplemente leerla por lo que miramos ahí en el español. Así creerlo por lo que se ve ahí. Él nos está diciendo que nos va a proteger, que nos va a cuidar. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que yo les doy, no les voy a dar a ver si alcanzan ustedes vida eterna. Entre más oran, entre más ayunan, entre más vienen a las reuniones, a ver cuánto das. ¿Ustedes vieron el espectáculo de ayer, hermanos? En la tele, algunos. Y digo el espectáculo porque es algo que te quedas impresionado, la idolatría de la gente querer ganarse el favor de quién, no de Dios. Todavía es tantito peor porque se están ganando el favor de un personaje que está esperando la resurrección, hermanos. Al amor se les puede dar un poquito de crédito si era que lo hacían para agradar a Dios. Podía hacerle un poquito de crédito, agradar a Dios. Y yo me quedo impresionado, entre más lo estudias, lo miras, dices tú, wow, el sacrificio, cuánta muerte. Decía un comentarista, el asunto es cuando de regreso es cuando muere más gente. Quererse ganar el favor de Dios. No va a haber si yo les doy vida eterna. Todo depende de ver cómo se portan de este lado de la eternidad. ¿Se imagina? ¿Usted se imagina, hermano, si así fuera? Porque hay gente que así cree, y eso quiero que quede muy claro, hermanos. Yo oro más, yo ayuno más, yo vengo a la iglesia, no me pierdo de ninguna reunión, yo sirvo. Abandoné esto, me quité esto, ya no hago esto, ya no hago lo otro, esto y esto y esto y esto. Por eso Dios está contento conmigo y por eso me voy a ir al cielo. Entonces, ¿dónde pones a Cristo en la cruz? El derramamiento de sangre, que no tiene ningún valor eso. Por eso Pablo lo tiene muy claro, ¿no? No es por obras para que nadie se gloree. No es por obras. Aunque la obra manifiesta tu salvación, aunque las obras es un fruto de nuestra salvación, es la que te identifica como una persona que eres salva por tus obras, por lo que haces, pero eso no te lleva a la salvación, hermano. Y eso no te mantiene salvo. Si no, yo me porto bien, yo hago esto, por eso no. Por eso Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie me las arrebata de mi mano. Por eso, cuando vemos el propósito del Hijo,
El amor del Hijo, eso lo hablamos la semana pasada, pero vamos allá a 1 de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Dice aquí el versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué, hermanos? Primero. Él nos amó primero. Hay muchas veces una idea de que nosotros buscamos a Cristo. Nosotros, cuando encontré a Jesús, mis hermanos, porque Él nunca estuvo perdido y no está perdido. El que nos halló a nosotros fue Él, porque nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no amábamos a Dios. Y usted puede preguntarle a una persona si ama a Dios y le va a decir que sí simplemente por decir que sí. Pero amar a Dios va mucho más de una palabra. Es amor a Dios verdadero, es lo mismo: seguirle, oír su voz, obedecer su palabra, vivir bajo su doctrina, su enseñanza. Ese es amar a Dios. Dar mi vida, o sea, entregar mi vida a Dios. Eso es amar a Dios. Él dice aquí: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tito capítulo 3, vaya ahí conmigo a Tito capítulo 3. Versículo 3. Estamos hablando del amor del Hijo. Fíjate, el amor del Hijo. Versículo 3:3 de Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero que mire cómo Pablo dice la primera parte: porque nosotros también éramos. ¿Verdad que dice? No dice que somos, éramos. O sea, hay una diferencia de un verdadero nacido de Dios, y es lo que quiero que entienda. Estamos seguros en Cristo, pero va a haber una diferencia de vida. Esto es lo que éramos antes, y Pablo se pone él también en esta plática. Él se agrega a esta condición: éramos. Este era nuestro estilo de vida. ¿Cuál era? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida. Significa que debemos de ser, ¿qué, hermanos? Lo contrario de todo esto. Un verdadero nacido de Dios va a ser lo contrario de todo esto. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia,
viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tal, hermanos? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, por su amor para con los hombres, fíjate el 5, nos salvó. ¿Sí? ¿Alcanza a ver ahí esas dos palabras? Pero la de salvó, nos salvó. No dice nos va a salvar, dice nos salvó. Es un hecho. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y regresamos una vez más a las buenas obras. No, no fue por eso. No nos salvó por eso. No por buenas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow. Una vez más, recalca, como dijo él, y yo les doy vida eterna. Y aquí Pablo dice que esta es la esperanza, la vida eterna. Fíjate, la vida eterna. Y eso debemos de tenerlo bien claro, hermanos. Ahora, miremos el poder que tiene el Hijo para mantenernos salvos. Capítulo 2 de Hebreos. Capítulo 2. Versículo 17, mira lo que dice. 2:17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios, a través de Jesús, hermanos, siempre va a socorrernos. Él padeció y es poderoso para socorrernos, para ayudarnos, para salvarnos. Siempre, por Él mismo, por su poder. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Mira lo que dice Pablo tocante a esta confianza del poder del Hijo. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de la segunda carta a Timoteo. Mira lo que dice el 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira usted ahí la seguridad que Pablo tenía en el poder. O sea, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo. Esa debe ser nuestra fe. No debemos nunca de dudar de la seguridad que tenemos en Cristo. Y usted, yo sé que la pregunta viene, hermano, pero ¿qué tal si pequé? Ya lo leímos la semana pasada. Abogado tenemos a Jesús. Jesús intercede por nosotros. Si usted es un nacido de Dios, verdadero hijo de Dios, Dios le va a conceder arrepentimiento. El Espíritu Santo le va a redarguir. El Espíritu Santo le va a volver a traer a memoria. Pero es importante aún nosotros orar. Cuando oramos: Señor, aún mis pecados ocultos. Aquí hay pecados que hacemos, hermanos, que es inconscientemente. Como hay pecados que sabemos que estamos haciendo. Nosotros tenemos que aprender a confesar nuestra confesión personal. No necesitamos ir a ninguna persona. Claro, la Biblia habla de que confesemos nuestros pecados unos a otros, pero en eso usted tiene que tener mucho discernimiento. En eso tiene que tener usted hay personas que pueden venir a uno, pueden ir con usted, pueden venir conmigo: hermano, necesito que ore por mí porque hice esto o dije esto y me siento muy mal y necesito que me ayude a orar o que me dé una palabra. Situaciones muy delicadas muchas veces, y uno tiene que tener discernimiento a quién le va a platicar esto y a quién le va a confesar. Y la confesión es para que el hermano te perdone. Nunca piense eso, porque yo no puedo perdonar a nadie, pero es para poder interceder o darle una palabra para ayudarle en la oración, ayudarle, darle un apoyo espiritual, moral. Pero ninguno de nosotros puede perdonar pecados, hermano. No puedes. Ningún hombre, ningún ser humano, porque todos somos pecadores. El único que perdona pecados es Cristo. ¿Cuál es la seguridad que nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en cada creyente. Esa es la seguridad. Vaya conmigo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el sello, hermanos? El Espíritu Santo de la promesa. Y Pablo enfatiza de la promesa para que los lectores recuerden que Él es el mismo Espíritu Santo que Él les prometió a sus discípulos. Vamos a ir rápidamente. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué les prometió? El Espíritu Santo. Pablo dice aquí que todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio o habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello, hermanos, significa que tú y yo le pertenecemos a Dios. Estamos sellados con su Espíritu Santo y le pertenecemos a Él. Y todo documento, y hablando de documentos, todo aquello tiene valor o no tiene valor, perdón. Usted puede ir a agarrar un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, pero mientras no tenga el sello, no tiene valor. Y puede hacer una copia, pero esa copia tiene que traer el sello original, si no, no tiene valor. Y usted va a decir, mira la copia, ahí está el sello. No. Tiene que ser estampado, original. Usted y yo, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y es la evidencia, porque Gálatas capítulo 5 nos enseña del fruto del Espíritu Santo en aquel que ha sido sellado por Dios. Entonces, ¿cómo sé, hermano, que soy sellado por Dios? Pues vaya a Gálatas capítulo 5 y ahí le dice. Miren, vamos si quiere. Ahí se unas hojas para atrás. Dice versículo 22, 5:22, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted quiere ver una persona llena del Espíritu Santo, nacida de Dios? ¿Cuál es el fruto? Ahí está. No es brincar, no es remolinear, no es hablar lenguas, no es profetizar. Esto es la evidencia. Esa es una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Una persona que sabe dominarse por la palabra y por el Espíritu. No, pues no sé lo que me pasó, hermano. Y usted sabe cómo es el diablo. Probablemente no has nacido de Dios o tienes apagado el Espíritu completamente. Pero esa es la evidencia de una persona que tiene el Espíritu de Dios. Es la evidencia, hermanos. Esa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso el Espíritu Santo nos da esa seguridad. Y vamos creciendo en eso, hermano, créamelo. Todo es un proceso de santificación. No es de la noche a la mañana. El ser sellado sí, el ser salvo sí, pero el proceso de santificación, hermano, unos maduran más que otros, así como en la vida normal. ¿No se ha dado cuenta? Por ejemplo, hay personas jóvenes o jovencitas más maduras que otras. ¿Sí los ha visto? Como hay personas de nuestra edad más maduras que otras. Y tú lo ves en carácter muchas veces, cómo reaccionan. Y uno dice, no, todavía le falta. Otros reaccionan muy maduros. Está bien. Una de las cosas que yo aprendí aprendes cuando en la madurez que vas aprendiendo, es que cuando le dices a una persona algo, cómo reacciona. Y ahí es donde te das cuenta dónde está. Sea en lo espiritual como en lo secular. Así como usted ha oído de personas que todavía pueden tener 30, 40 años y no son independientes.
dependen todavía. Y no pueden hacer cosas porque dependen de, no sé, de mamá, de papá, finanzas, no sé. Y yo siempre cuando me admiro porque, bueno, yo no quiero ser un ejemplo, bueno, debemos de ser ejemplos, pero ¿cómo puedo poner esto? Yo sé que no todos somos iguales, pero cuando yo miro un muchacho, especialmente un muchacho que ya, no sé, cierta edad, y no, es que estoy batallando, y luego, no, es que, ¿y cuándo no, es que no, X cosa, no, casarse, tener hijos, qué sé yo, no, es que todavía no. Yo digo, wow, entonces ¿cómo le haría uno? No, digo yo nomás, pienso yo. Yo sé que todos no somos iguales. Lo que quiero decir es que la madurez así va. Por ejemplo, en nosotros, yo a los 17 años me comprometí, me casé a los 18. Cuando nació Kiri tenía 19, cuando nació Ames tenía 24, ya iba a cumplir 25. Y yo hablo con personas así de esas edades y no, todavía muchos están soñando serse millonarios. Pero son diferentes. Usted tiene otra historia. Y hay otros que tienen una historia bien tremenda, más todavía. Pero en la vida cristiana es lo mismo, hermanos. Y que quiero decirle con esto, ¿por qué? Porque muchas veces también cometemos el error de juzgar a la gente por nuestra espiritualidad o por nuestra madurez y ver a otros que son débiles. Acuérdense que Pablo habla de los débiles de espíritu, que nosotros debemos ser apoyo, debemos de soportar, dice la Biblia, soporta al más débil. Entonces la Biblia habla de aquellos débiles, entonces también hay aquellos fuertes de espíritu, aquellos que viene un rumor y no los mueve, y aquellos débiles que viene un rumor y hay que hacer, ya se quieren ir de la iglesia y era un rumor solamente. Entonces a la Biblia habla de aquellos, pero nosotros muchas veces cometemos el error en ver al débil y querer ponerlo a nuestro. Y luego si te das cuenta, fíjate, más tremendo, cuando te das cuenta que el débil tiene más años que tú en el evangelio. Pero es que no ha madurado. Tenemos que madurar. Y eso es lo que la Biblia habla. Entonces, claro, somos sellados con el Espíritu Santo. Y nuestra prioridad como cristianos debe de ser de consagrar nuestra vida a Dios, a su palabra, ser llenos del Espíritu Santo continuamente a través de la consagración, de la oración, de la lectura de la palabra, del estudio de su palabra y poner a operar nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado. Y créamelo, hermano, haciendo eso es donde tú y yo empezamos a madurar. Así como aquella madre, especialmente las mamás son las que son más cuidadosas a eso, asegurar que el niño o el bebé tome su mamila al tiempo apropiado. Si es que le está dando pecho, pues a su tiempo. Si es que le está dando fórmula, a su tiempo. Y le va agregando las onzas, le va agregando y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Pero hay ciertas edades donde este niño o esta niña ya debe de caminar o debe de gatear. Si no está gateando, y usted sabe más o menos que ya debe de ser el momento que debe de gatear o debe darse la vueltecita, y no lo está haciendo, casi siempre las abuelitas son las que ayudan. Todavía no se da la vueltecita, no, que darle un mes más. Y si no gatea, bueno, probablemente hay un problema. Porque hay cierto tiempo donde ya debes de ir creciendo. A las ciertas edad ya debes de ir caminando. Entonces es preocupante si tu hijo tiene 2 o 3 años y no camina. ¿Sí o no, mamá? Es preocupante. Hay que ir al médico. Hay que lo chequear. A lo mejor tiene un problema. Y lo más probable es que sí, porque no es normal. Eso es el crecimiento, hermanos, que Dios, por eso está su palabra. Pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Como usted sabe,
Hay bebés, hermanos, niños, niñas que yo los he visto aquí en la iglesia crecer, que todavía no llega el año y ya hablan. Dices, wow, qué desarrollo tan rápido. Ya hablan. Y otros ya llegan al año, 2 años, dicen todo, hasta de más en veces. Pero hay otros que no, ¿verdad? Que sí sabemos de otros que no hablan todavía, dicen palabritas, pero no es normal. Entonces está una terapia, speech therapy, terapia para hablar. Y viene primero un psicólogo y luego viene un especialista. Y empieza a ayudar porque no es normal, pero sí hay, ¿cómo se dice? Programas que te ayudan. Igualmente nosotros, hermanos. Todo se relaciona a esto. Por eso, discipulado, por eso muchas veces en vez de agarrar al hermano y darle un guamazo, a ver, hermano, vamos a hablar. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? No, pues ya tengo 20 años. Oye, hermano, esa reacción que tú tomaste no es de una persona que tiene 20 años en la iglesia. A ver, ¿qué está pasando? Porque, ¿qué pasó? Tú tenías que haber tomado otra postura. Entonces empiezas a tratar con el asunto del momento, pero con amor, con paciencia, con templanza, con mansedumbre. Y va a haber personas que apenas tienen 1 año, 2 años en la iglesia, pero como se han metido a la palabra, se han consagrado su vida, viene un problema y están bien fuertes y dices, uy, ¿cómo ha madurado hasta en veces hasta hacerlo. La postura que tiene, aún en la manera de pensar y de hablar y de reaccionar a los problemas cotidianos de la vida, del matrimonio, de la familia, todo reacciona de una manera porque está siendo alimentado, está madurando rápidamente, creciendo rápidamente. A mí me impresiona, hermanos, cuando miro en la tele niños, y a lo mejor usted lo ha visto, de 12 años o menos a lo mejor, que ya califican para entrar a las universidades con un IQ impresionante. O sea, lo que van a la escuela, ya lo de la escuela ya no, pues ¿cómo? Quieren el reto, 12 años. Y las universidades de renombre los quieren porque les da ver muy bien a la universidad. Ya califican para ir a Harvard, Stanford, Columbia, o sea, las mejores del mundo, hasta allá otras. 12 años, ¿qué pasó ahí? Claro, es algo sobrenatural. Así debemos de estar tú y yo en las cosas de Dios, hermano. Entre más entramos a la palabra, más entramos al nivel espiritual que Dios quiere, hermano, más maduramos. Entonces, cuando vienen estos problemas de la vida, sea matrimonio, sea la familia, sean problemas entre nosotros, sean ministeriales, sea en tu trabajo, todo lo tomas de una manera y una postura madura. No entras en pánico, no te desclavas de la cruz como muchos dicen por ahí, que qué fea expresión, ¿no? Simplemente lo tomas de la manera como llega y en tu madurez, por la palabra, por el Espíritu, a ver qué dice la Escritura de esto, a ver qué dice Dios de esto. Pero no, ¿qué quieres que haga? Pero no vas a demandar, no, pues vamos a ver qué dice Dios basado en los principios de Dios. ¿Cómo podemos solucionar este problema? X. Es que no ves cómo está tu hijo. Pues sí, lo miro, pero le estoy dando mi apoyo, lo que puedo, pero no voy a consentir en su pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Por la madurez ya. No se paniquea. Llega el momento, hermanos, donde nuestra madurez, hermano, va entendiendo uno conforme a la Biblia. Como dijo Salomón en sus proverbios, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando llegas a una madurez espiritual, y no estoy hablando de que ya la lograste, no, pero ya llegas a un momento donde no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, llega el momento que no hay nada que te diga, ¡ay, pero cómo! Y que te asustes y hagas un escándalo.
Oh, ok. Y ya, tranquilo. ¿Y qué no vas a...? Pues si grito, si me paniqueo, y empiezas a explicarle, no voy a solucionarlo. Si me enojo y voy y le grito y le demando y le declaro y hago esto, no voy a lograr nada. Vamos a pensar a ver qué vamos a hacer. Vamos a pensar. Es que no ves cómo está tu hijo, llegó borracho, pues yo sé, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quieres que le pegue, que le grite? No está en sus 5 sentidos. Mañana platicamos, mañana hablamos, voy a platicar con él, porque ya llegaste a una madurez, que sabes que tus gritos, que tus golpes no van a solucionar, hermano. Y son muchas otras cosas que podemos hablar así, pero estoy hablando de esa madurez donde Dios quiere que lleguemos. Esa es la seguridad del creyente que da, esa es la seguridad que nos da el Espíritu Santo, que Él nos ha sellado, hermanos. Por eso tú y yo podemos estar seguros, tenemos el sello del Espíritu de Dios. Y en ese sello del Espíritu Santo de Dios, en esa santificación es el proceso. No podemos ver. ¿Cuántos tienen árboles de fruta? ¿Alguien tiene un árbol de fruta ya? Entonces cuando siembras ese arbolito chiquito, ¿te da fruto en el momento que lo siembras? ¿A cuánto tiempo más o menos es una idea? ¿1 año, 2 años? ¿2 años? Mira, el buen fruto a los 7 años. Wow, pues es que mi hermano es experto en eso. Fíjate, no, y usted va viendo ahí en la casa de ustedes, que está allá en Fontana, Marilu corta unos limones. Ay, qué ricos están, bien jugosos, fruto. Pero si yo hubiera agarrado ese limón verde, así bien verde y bien duro, ¿qué va a pasar, hermanos? No, pues nada, ni agua, ni jugo. Todo es un proceso, hermanos. Pero ya está el Espíritu de Dios en nosotros. Ya está ahí. Te selló. ¿Estás garantizado? ¿Estás seguro en Cristo? Ahora por el Espíritu empiezas a obrar buenas obras. Eso es lo que el Espíritu en el creyente. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 y con esto concluimos. Ya lo hemos leído varias veces, pero vale, siempre trae ánimo a nuestra vida. Versículo 1, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué te dio, hermano, hermana? Vida. Y quiero que entienda eso, hermanos. Vida. Es bien interesante porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo le dice a Romanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros y Él nos dio vida. No dice Pablo, nos va a dar vida. A ver, es un hecho. Cuando usted lea la Biblia, léalo, hermano, así como está escrito. No trate de buscarle, no, a ver qué dice el griego en eso. No, así dice. Y si usted va y busca, está bien, pero te va a dar la misma. Y Él os dio vida. Si tú estás aquí y has nacido de Dios, hermano, hermana, Dios te dio vida. Y no estoy hablando de lo físico, porque eso nos dio cuando nacimos. El día que naciste, bueno, fue antes, ¿verdad? Porque ahí estuviste 9 meses en el vientre de tu madre, por 9 meses,
otros menos, otros ahí, ¿ok? Y ya tenías vida, pero hablar de una manera así más clara, ¿no? El día que naciste, pues, ese día, yo el 24 de agosto, ¿no? Ese día, a las 9:02, ¡pum! Es lo que dice el certificado, ¿no? De la mañana. Nací, pero nací muerto. Tremendo, ¿no? Muerto en mis delitos y pecados. Así nací. Así nací, completamente muerto en mis delitos y pecados. No hablando físicamente, pues ahí es donde tuve vida, pero estaba muerto físicamente. Yo no sé el día que exactamente nací de nuevo, hermanos, porque no se lo puedo, no sé exactamente el día, pero le puedo hablar de que probablemente pude haber dicho que Dios hizo donde yo di mi compromiso delante del público, pues, mi bautismo, el 18 de mayo 1986, donde di así que me bautizaron y fue algo más público, pero realmente no sé, porque Dios empezó a tratar conmigo años después tocante a mi vida, conversión. Pero cuando di ese acto público fue ahí, el 18 de mayo 1986, el siglo pasado, pues. Pero Él me dio vida. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, quiero que pongan mucha atención a lo que sigue, en los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces, ¿significa que ahora andas en ellos? No, es lo que Pablo está dando a entender. No, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales tú y yo practicábamos antes. Anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y entienda el sistema de este mundo, el sistema. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye en esta plática, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y si usted va a Gálatas capítulo 5, 16 en adelante, creo como el 18, algo así, te habla de la manifestación de la carne: adulterio, fornicación, idolatría. Ustedes saben, envidias, enemistades, pleitos, contiendas, herejías, ¿verdad? Todo eso ahí está. Ese era nuestro estilo de vida, conforme a la carne o a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Significa que ya debes de ser diferente, ¿verdad, mi hermano, mi hermana? O sea, así éramos, pero nos dio vida. Ahora estamos seguros en Cristo, y la manifestación es que ya no eres así, ya no somos así. Y eso es lo que tenemos que entender, mi hermano, mi hermana. Por eso muchos creen, salvo, siempre salvo, y sigues viviendo la vida. No, porque ahí dice que no, eso eras antes. Éramos idólatras antes, éramos envidiosos antes, eso éramos antes, ahora no. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Pero fíjate, vida juntamente ¿con quién? Wow. Pregunta: ¿Cristo vive? No, de verdad, hermanos, ¿Cristo vive? ¿O ahí está en la tumba todavía? Cristo vive eternamente y para siempre. Y dice que Él, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente ¿con quién?
Wow. No dice que nos va a dar vida, a ver si alcanzas la vida eterna o la vida con Cristo. No, ya. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga muy bien, hermana, hermano, la promesa de la seguridad en Cristo. Para aquellos que no viven este estilo de vida, conforme a las pasiones de la carne, conforme a los deseos de la carne, según el príncipe de los aires. ¿Sí está entendiendo eso? Hay una diferencia. Hay un estilo de vida completamente distinto. Esos son aquellos que juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. No por obras, para que nadie se gloree. Pero fíjate lo que dice el 10. Porque somos hechura suya. ¿Qué somos, hermanos? Ya le pertenecemos a Él. ¿Se recuerda? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Ahora estamos siendo cortados al patrón de Cristo, hermanos. A mí me gusta mucho la costura, me gusta ver costura, me gusta ver esos programas donde ahí está el sastre, todo haciendo un montón de rayaderos a la tela cara, y lo empieza, hermanos, las tijeras, bien preciso todo. Y yo cuando miro eso digo, así está el Señor. Él, yo no. Él me está haciendo a su hechura. Y esa es la prueba, esas son las luchas. Ese es cuando que no hay ni qué hacer y ahí está Él cortando. Y da una idea también allá con la higuera, ¿se acuerda? Perdón, cuando está podando, cuando se poda el árbol, y esas son también duelen. Los que saben de eso, de jardinería, yo me acuerdo porque me tocó trabajar en jardinería, podaba y se entristecían los árboles, pero a los meses, una chulada. Hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Y para qué, hermanos? Ley para buenas obras. Tú y yo tenemos la hechura de Cristo, hermanos. ¿Qué crees que vamos a producir? Va a ser automático. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, es parte de todo lo que somos, porque hemos nacido de Dios. Porque ya no estamos en nuestra vida pecaminosa, porque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él ha hecho una obra redentora completa en nuestras vidas, nos ha sellado con su Espíritu, ha transformado nuestra vida. Pero te toca a ti y a mí obedecer. Como Pablo dijo a los Gálatas, si ya habéis sido salvos por el Espíritu, andar también en el Espíritu. O sea, ya te salvó Dios, ahora que te toca a ti, empieza a andar en el Espíritu. Empecemos a dar frutos del Espíritu.
Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Dígalo ahí. ¿Sabe? Para que anduviésemos en ellas. No es para ver si se te antoja, a ver si puedes. Ay, hermano, pues usted sabe. Y luego le echamos la culpa al diablo, ¿no? No. Él las preparó. Acuérdense que estamos en la mesa del sastre que es Jesús. Y ya te midió todo, hermanos. Y ya está, empieza a cortar. Y está haciendo una hechura, la de Él. Se te está transformando a través de la palabra. Por eso la importancia de la consagración, la importancia de que nosotros leamos la Biblia, oremos a Dios, vivamos para Cristo, entreguemos nuestra vida completa a Cristo. Y ahí está, Dios empieza a obrar, empieza a hacer sus cortes, telas extra, hasta que ya forma. No, y espérate, hermano, no es que nomás es cortar la tela, después empezar a coser. Es una chulada, hermanos. Y empezar a formar esa prenda, qué sé yo, saco, pantalón, y formarlo. Y bien interesante que no nomás es una medida, una apuesta, son 3 o 4, porque viene la persona que compró la prenda y se mide, y todavía hace ajustes, lo marca, y todo eso. Ahora, tú lo viendo y tú diciendo, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y te presentas delante de Dios y dices, no, esa manguita está muy corta, está muy larga, a ver qué bajarle, ese hombro hay que bajarle un poquito, y empiezas las medidas hasta que llegues, como dice Timoteo o Pablo a Timoteo, un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Hasta que ya así esa prenda te queda, alzás y la gente ya te identifica. No, él, ella. Cuidado. Legit, como dicen, esa persona sí es legítima, sí es de verdad. Que no lo miras, que no la miras. Wow. Esa sí es cristiana. Ese sí es cristiano. Solamente como te habla, como su expresión, a pesar de que sabemos que hay problemas en su casa, problemas financieros, problemas en el trabajo, pero míralo, su actitud, algo diferente en esa persona. ¿Por qué? Porque tú estás en esto, porque tú sabes que estás a la hechura de Dios, criado en Cristo Jesús para buenas obras. Y termina el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está ahí, hermanos. Nuestra seguridad está en Cristo. Nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados. Tenemos abogado, tenemos un intercedor que es el mismo Jesús. Él aboga, Él intercede, Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos fortalece, nos guía a toda verdad, a toda justicia. Su palabra. Tenemos todas las herramientas, todo el poder, hermanos, en nosotros para vivir una vida tranquila de este lado de la eternidad, agradándole a Dios. A pesar de como le pasaron a muchos, aún al borde de la muerte. No nomás los que están aquí en la Biblia, sino todos los padres de la iglesia, todos aquellos de la historia cristiana, los reformadores que dieron su vida cantando himnos, estando en la hoguera, siendo quemados, alabando a Dios. A pesar de todo eso, ellos entendían que no había mayor sacrificio que el que Cristo hizo siendo inocente. Hermanos,
Esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener. Y basada en esa seguridad, este estilo de vida es donde tú entiendes que estás seguro en Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Amén. Póngase de pie, hermano, hermana, por favor.